Realizar un acto de violencia contra personas en un aeropuerto internacional. También usar un arma de fuego durante una relación también de un crimen violento, causar la muerte de una persona mediante arma de fuego. Estas son las acusaciones que enfrenta Esteban Santiago Ruiz, señalado de asesinar a 5 personas el 6 de enero pasado. Esto sucedió, recordemos, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida. El ex militar de 26 años compareció ante la corte por primera vez la semana pasada y hoy se llevará a cabo la segunda audiencia. De ser hallado culpable de los 3 cargos federales que se le imputan, podría ser sentenciado a pena de muerte. Este fue el video difundido por una de las cámaras de seguridad de la zona de recogida de equipajes de la Terminal 2 del aeropuerto de Fort Lauderdale, en el que se observa el momento exacto cuando Esteban Santiago Ruiz dispara contra los viajeros. La grabación, difundida por el canal TMZ, es una de las principales pruebas en las audiencias contra el exveterano de Irak. 5 muertos y 6 heridos fue el saldo que dejó su ataque. El joven ya había dado muestras de trastornos psicológicos producto de su servicio en el Medio Oriente. Hace 2 meses se presentó en una oficina del FBI para asegurar que era acosado por el gobierno de Estados Unidos y presionado a unirse al grupo terrorista Estado Islámico. Su familia confirmó que efectivamente había dado muestras de ciertos desequilibrios mentales, pero no recibió la ayuda adecuada. Me hablaba sobre lo que sentía, que escuchaba voces, que lo estaban persiguiendo, que el gobierno federal, la CIA, quería que él viera ciertos videos terroristas para que él hiciera un acto terrorista. Él fue a la oficina del FBI en Alaska, en Anchorage, Alaska, a explicar a ellos lo que él veía, lo que él las voces que escuchaba y que el gobierno le escribía códigos secretos para que él hiciera ciertas cosas. Santiago es acusado de 3 cargos federales y podría enfrentar la cadena perpetua y pena capital. Esto va a estar sobre la mesa hasta que se concluya la evaluación. Tienen que ir a través de un proceso en el que se vean los hechos agravados. Hay cerca de 12, incluyendo dónde ocurrió, el número de víctimas, los inocentes, cómo lo planeó y cómo ejecutó el ataque. Pero se deberá analizar otros factores, como la salud mental, si se puede demostrar que es incompetente en el momento de cometer la ofensa. Lo que deberán hacer ahora es convencer a la oficina del fiscal estatal, no buscar la pena capital y eventualmente al jurado. En la primera sesión del juicio, por no contar con un abogado, la corte le asignó uno para el caso. A esta hora de la mañana saludamos desde Missouri, en Estados Unidos, a Richard Hayne, abogado internacional y penalista. Señor Hayne, muy buenos días, un gusto tenerlo con nosotras aquí en la mañana de NTN 24. Hola, buenos días, un saludo para Karen, para Ruth y para todos los televidentes del Canal de las Américas. Señor Hayne, estamos hablando hoy, va a haber una segunda audiencia, esto en 11 días después del ataque. ¿Cuánto tiempo, qué tan largo puede ser este proceso y cuándo se podría conocer la sentencia hacia Esteban Santiago? Bueno, hay que reconocer que esta comparecencia, este acto de presencia en la corte realmente será la primera, porque la semana pasada cuando se presentó no contaba con los servicios de un abogado. De hecho, se le había comentado al juez que tampoco contaba con fondos suficientes como para contratar a un abogado privado. Así que se le ha asignado un abogado defensor público de la oficina del defensor público. Entonces, este acto de presencia hoy será nada más pro forma, es la lectura de los cargos formal para que pueda enterarse de las acusaciones en su contra. ¿Qué tanto puede durar el proceso entero hasta que se sepa una sentencia? Pues hay que atravesar todo lo que se llama el proceso penal, y ese proceso está gobernado por reglas definidas en el Código de Procedimiento Criminal Federal. Y puede durar fácilmente 9 meses, 10 meses, hasta 1 año tal vez, no contando apelaciones si hay una condena. Entonces hay que reconocer también que este es el caso federal y dependiendo de las leyes del estado de Florida puede también enfrentar un juiciamiento ahí al nivel estatal por asesinato y homicidio. Ahora, como usted dice, el proceso quizás será largo, pero estos 3 cargos federales a los que se le imputan y que serán leídos el día de hoy, él podría ser sentenciado a una pena de muerte. ¿Cómo recibe la comunidad estadounidense, en particular pues en el estado de la Florida, donde hay esta alternativa de pena de muerte,
el hecho de que una persona cause el pánico, arrebate la vida de alguna gente que estaba ahí, de gente inocente, y de pronto sea llevado a una pena de muerte, ¿esto tiene una sensación de justicia al fin y al cabo? ¿O cómo es el sentir cuando sale una sentencia como esta? En el caso de que salga. Claro, hay que darse cuenta de que la pena de muerte en casos federales es utilizada muy raramente. Desde 1988, tan solo 3 personas han sido pues ejecutadas de acuerdo con las leyes federales. Y la última persona convicta fue hace muy poco, hace un par de semanas, el señor Dylan Roof, que era el autor del tiroteo en la iglesia negra en el estado de Carolina del Sur. En este momento tampoco sabemos todos los hechos del caso. Como explicó antes de la entrevista, este señor sufría de un cierto psicosis. Se había presentado él mismo en las oficinas del FBI quejándose de que tal vez se presentaba como peligro a sí mismo, a terceros. Le habían quitado la pistola y luego se le entregó otra vez. Entonces, para mí, como pues, observador legal y político, ¿cómo puede ser que una persona se reporta él mismo, se reporta, y cuál fue la investigación sobre su salud mental en ese momento? Habían personas profesionales del campo de la salud mental que le examinó. ¿Por qué no fue hospitalizado? Estas son las preguntas para mí. Desde luego, dentro de lo que es la tragedia de haber perdido a 5 personas y de haber sufrido lesiones 9 personas más. Entonces, ¿es justicia? Depende de cómo es el punto de vista, porque si este ha sido una persona también víctima de una crisis de salud mental, ¿por qué no fue tratado de manera adecuada? Ahora, en el caso, señor Hein, en el caso de Esteban Santiago, donde tenemos videos que lo muestran cometiendo el crimen, ¿de qué manera puede salir el beneficiado si reconoce los cargos que se le imputan? ¿Quizás podría evitar de esta forma la pena de muerte? Claro, porque un juez normalmente sería la persona encargada de dictar la sentencia. Sus abogados defensores van a presentar como defensa, supongo yo, de acuerdo con lo que hemos visto en los informes, una defensa de falta de capacidad legal, o en base a su salud mental. Entonces eso va a tener que entrar en la manera de revisar los hechos del caso, asumiendo por el momento que es hallazgado culpable. Si es culpable, entonces, claro, la sentencia puede tomarse en cuenta ciertos hechos, como para mitigar su culpa en este caso. Y eso será una decisión para el juez encargado del caso. Señor Hein, vamos a agradecerle por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, deseándole, por supuesto, un buen día. Desde luego, muchas gracias y hasta luego.